Bueno, en fin, pasamos entonces al Umberto Eco narrador, que posiblemente es, sin duda, el protagonista de este curso, ¿no? La cuestión es, bueno, todos sabemos, Umberto Eco empezó su aventura como novelista con El nombre de la rosa, una ficción ambientada en un monasterio medieval, en el siglo XIV, en plena vigencia del pensamiento escolástico, y naturalmente el pensamiento escolástico era algo que para Umberto Eco era casi como una segunda naturaleza, porque gran parte de la filosofía que había estudiado en su carrera y en su tesis doctoral pues era esta, ¿no? Era la filosofía medieval. Además, bueno, esta es una edición, la edición, yo creo que es del año 56 de su tesis doctoral, que recuerdan que la presentó en el 54, pero unos pocos años antes de escribir El nombre de la rosa, había publicado este librito, que era una edición del conocido como Beato de Liébana. Beato de Liébana es un monje que vivió o trabajó en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, en España, y es un comentario sobre el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ¿no? Pero este Beato de Liébana, el texto, por así decir, que fue escrito en el monasterio de Liébana, en el siglo X, IX, posiblemente, en plena Alta Edad Media, luego fue, sobre todo en España, copiado profusamente, fue, digamos, el bestseller de la época en España, ¿no? Y se hicieron numerosísimas ediciones, a mano, claro, que copiaban el texto del Beato de Liébana, pero que cada una aportaba sus iluminaciones, o sea, sus dibujos, sus pinturas originales, ¿no? Y bueno, esta es una edición que apareció a principios de los años 70, de uno de los beatos de Liébana, en particular el rey Fernando, me parece, que voy a apuntar después, que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, y él simplemente añadió un texto comentando el manuscrito. Bueno, a todos los que han leído El nombre de la rosa, pues no es necesario presentarles el Beato de Liébana ni el Apocalipsis, porque saben que el eje principal de la novela es el Apocalipsis de San Juan, el último libro de la Biblia, y un aspecto muy importante de la trama es la colección de manuscritos del Beato de Liébana que se conserva en la abadía donde ocurren los crímenes de la novela, ¿no? Bueno, esta es una imagen del Arca de Noé y el diluvio en uno de estos manuscritos medievales maravillosos, ¿no? Que no es el que comenta Umberto Eco, ¿no? Este es uno que está en el llamado Beato de Gerona, aunque se compuso en Tábara, que es un pueblo de la provincia de Zamora, del siglo XI, pero terminó en la biblioteca de la Catedral de Gerona, por eso se llama Beato de Gerona. Y es curioso también porque es una de las primeras referencias históricas que tenemos a una pintora, que es esta Ende, que aparece por aquí. Ende y Emeterio fueron los iluminadores, fueron quienes dibujaron quienes hicieron los dibujos de este manuscrito, ¿no? Se supone que eran dos monjes en este monasterio de Tábara. Ende era una mujer y Emeterio un hombre. Enseguida digo, esta Ende, de la que no sabemos apellido ni nada, solo Ende de Tábara, posiblemente sería como la llamaríamos, es posiblemente la primera pintora conocida de la historia. Este es el Beato de Fernando I y Doña Sancha, o también llamado Beato de Facundo, que es en el que está basada la edición del Beato de Liébana que hizo Umberto Eco. Aquí aparecen los ángeles tocando la trompeta del Apocalipsis. Y esto pues lleva de cabeza, unos pocos años después, a que alguien, pues, algo relativamente infrecuente, ¿no? Alguien que se ha dedicado a la investigación académica, básicamente, pues de repente escribe una novela que se convierte en uno de los mayores bestsellers de la historia de la literatura, ¿no?
Bueno, ¿por qué? ¿Por qué de repente Umberto Eco, catedrático de semiótica, empieza a escribir una novela policíaca ambientada en un monasterio del siglo XIV, con gran parte bueno, algunos textos en latín, incluso para echar para atrás a los posibles lectores, ¿no? Bueno, pues esto se le ha preguntado muchas veces a Umberto Eco. Él a veces dice que la única explicación que tiene es como cuando uno de repente siente ganas de orinar y tiene que ir a orinar. Pues a él le salieron ganas de escribir esta historia y la escribió, así de sencillo, ¿no? Bueno, también cuenta que unos pocos años antes una amiga suya que trabajaba en una editorial fue a proponerle escribir una novela policíaca porque la editorial quería publicar una serie de novelas policíacas cortitas escritas por personajes que no fuesen, digamos, del mundo de la literatura, pues por intelectuales, políticos, actores, etcétera, ¿no? Él dijo que no le interesaba mucho aquello y además que si él, lo dijo un poco en broma aparentemente, si él escribiese una novela policíaca estaría ambientada en la Edad Media y tendría 500 páginas. No eran, por supuesto, el tipo de obra que estaban buscando en esta editorial. Pero, en fin, esta idea se quedó en su cabeza y terminó llevándole a la trama que todos conocemos, ¿no? Vaya, se me ha bloqueado esto. Ahora, con esto seguro que Umberto Eco sacaría una novela maravillosa con este tipo de problemas, así que si la vida no tuviera problemas, pues no tendría mucho interés literario y que todos los problemas que tengamos sean de este tipo. Pero en fin, siento mucho la interrupción y la pérdida de tiempo. Bueno, estaba hablando de por qué Umberto Eco de repente empezó a dedicarse a la narrativa, a la novela. No era la primera vez que escribía narrativa. En los años 60, cuando trabajaba en la universidad, en la editorial Bompiani, ya había editado una colección de cuentos y de historias infantiles sobre descubrimientos científicos, en los que él había escrito los textos alguna vez, pero bueno, era la primera vez que escribía una novela propiamente dicha, ¿no? Y una de las razones, posiblemente la más importante, que aporta para justificar este salto, pues es que había llegado, tener en cuenta también que su teoría filosófica era una teoría sobre los mensajes, sobre los signos, sobre los textos, ¿no? Y entonces él, digamos, se había enamorado del tema que estudiaba y posiblemente el principal tema que estaba estudiando era la relación de emisor y receptor de mensajes, y paradigmáticamente la principal relación de estas es entre quien escribe un texto y quien lo lee, ¿no? Entonces, pues sintió una cierta tentación, muy fuerte tentación, de convertirse en algo de lo que pudiera hablar su propia teoría. Yo creo que esto posiblemente es lo que indirectamente más fuerza le dio a su impulso literario, a este ímpetus por escribir una novela, ¿no? Por otro lado, también hay una diferencia muy importante que Eco señala entre la forma de escribir que uno tiene cuando escribe un artículo, un texto, un libro filosófico o un ensayo, un texto científico, y la forma como considera uno su texto cuando lo que está escribiendo es una narración, una obra literaria, ¿no? Y es el hecho, como aparece aquí, que en el ensayo uno está intentando defender una tesis y puede defenderla contra los argumentos, puede recibir contraargumentos y contraatacar a esos argumentos, ¿no? Y puede establecerse una dialéctica entre el crítico de la obra y el autor de la obra. En el caso de la novela no es así. Uno escribe una novela, por supuesto, hay quien la lee, hay quien la critica, hay quien puede parecerle muy mal lo que se escribe, hay quien puede no gustarle, hay quien puede gustarle más o menos, pero
el autor no tiene que defenderse en el sentido de empezar a decir, bueno, es que usted no ha entendido bien lo que yo decía aquí y lo que yo quiero decir es esto y su argumento de por qué esto no es válido no sirve porque se equivoca en tales y cuales cosas. No, en el caso de una obra literaria, digamos, la libertad del lector es mucho mayor. El autor no puede decirle al lector, no, usted ha entendido mal la obra y sus argumentos para criticarla no son válidos, ¿no? El lector, perdón, en el caso de la obra literaria tiene mucha más libertad de interpretación y mucha más autoridad para decir si eso le gusta o no le gusta, si está de acuerdo o no, y no tiene por qué ser algo con lo que estar de acuerdo, simplemente puede disfrutarlo o no disfrutarlo, ¿no? Que en una obra de tipo ensayo, científico, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque, por supuesto, esto es muy relativo, porque en las novelas, y en el caso de Eco, siempre mucho más que en otros autores, en las novelas siempre hay una tesis que se quiere defender, siempre hay un punto de vista que se quiere defender, pero quizá a lo mejor es una forma más interesante de defenderlo porque precisamente no es necesario entrar en una dialéctica, en un debate, en una argumentación articulada entre el lector y el autor sobre razones a favor y razones en contra de las tesis que se están dando, sino que uno da la tesis presentándola como un mundo, como algo que está completo en sí mismo y que el lector casi tiene que tragarse, digamos, de una manera más acrítica que si fuese un ensayo o un artículo científico, ¿no? Y esta manera acrítica tiene un poco que ver con lo que en estudios literarios se ha llamado como la actitud principal del lector ante la obra, que es lo que llaman la suspensión de la incredulidad, ¿no? Uno normalmente tiende a no creerse las cosas. Cuando uno lee el periódico, por ejemplo, pues uno tiene una actitud de cierta sospecha, pues a lo mejor el gobierno me está intentando engañar, o esto es un mensaje de una empresa para que compre no sé qué. Uno tiene una cierta incredulidad natural ante los mensajes que recibe. En cambio, cuando uno coge una novela y la lee, uno suspende la incredulidad, porque uno sabe, por supuesto, que lo que le están contando es mentira, no es algo que ha sucedido realmente. E incluso si es una novela histórica que se refiere a acontecimientos que sí que ocurrieron, sabe que lo que le están contando muchos de los personajes son situaciones inventadas. Pero en cambio uno hace como si se lo creyera, ¿no? Uno suspende su incredulidad natural y se convierte o toma una actitud mucho más crédula ante la obra, ¿no? Y esto pues le sirve al autor para plantear las tesis sin necesidad de tener que argumentar a favor, en contra y someterse a esta dialéctica, ¿no? Por lo tanto, también la novela permite decir cosas, permite afirmar tesis de una manera un poco más libre que la que tiene el autor de textos científicos, ¿no? Bueno, se ha discutido mucho también de cuál fue el título y cuáles fueron las razones, perdón, del título elegido para la obra. No voy a entrar en esto porque es bastante conocido. Y bueno, y básicamente es que no hay respuesta. Eco tenía un título, digamos, de trabajo, era Los crímenes de la abadía o algo así. Esto no le gustó nada a la editorial, dijo, bueno, pues vamos a ver otros títulos, ¿no? Y al final salió este como uno de los posibles y a los editores les gustó, ¿no? La cuestión es más importante, bueno, ¿y por qué tuvo tanto éxito? Bueno, pues esto tampoco lo sabe nadie, ¿no? De repente la editorial le propuso a Umberto Eco editar en la primera edición 30.000 ejemplares y a Umberto Eco, naturalmente, esto le pareció una barbaridad. Y dice, ¿cómo vamos a vender 30.000 ejemplares de esto? Una novela con partes en latín sobre unos crímenes que ocurren en la Edad Media, cuando entonces todavía no estaba tan de moda, precisamente porque la ayudó a ponerlo de moda El nombre de la rosa, no estaba tan de moda la novela histórica, ¿no? Pero el caso es que los 30.000 ejemplares se agotaron y se tuvieron que hacer más ediciones y más ediciones y más ediciones. Al cabo de poco se habían vendido ya 1 millón o 2 millones de ejemplares en Italia, y luego se empezó a traducir a todos los idiomas y actualmente pues, se han debido vender más de 100 millones de ejemplares. En fin, nunca se sabe muy bien por qué ciertas novelas tienen, o obras o películas o lo que sea, tienen tanto éxito y otras relativamente parecidas, a lo mejor no tanto. Hay factores también de impredecibilidad de los asuntos humanos que intervienen aquí, ¿no? Pero en fin, el éxito de Umberto Eco en la narrativa
pues le abrió las puertas no solo a ser conocido como autor por gente que no sabía nada de su filosofía ni de filosofía, y bueno, pues dio inicio a una carrera literaria que nos proporcionó otras 6 novelas en los siguientes 30 años, en las siguientes 3 o 4 décadas, que son estas que tienen aquí, y que para Umberto Eco la principal, la mejor de todas, más que la principal, la mejor de todas era El péndulo de Foucault, ¿no? Esta que tenemos aquí, de la que hablaré un poco más adelante, ¿no? Aunque posiblemente yo creo que desde el punto de vista literario, la más lograda de todas es la tercera, la isla del día de antes, ¿no? Porque aquí hacen lo que suele llamarse un tour de force increíble, Umberto Eco, que es algo inimitable y absolutamente genial, ¿no? Quizá, digamos, desde el punto de vista narrativo, la isla del día de antes no es tan ágil, tan entretenida como El péndulo de Foucault o El nombre de la rosa, pero desde el punto de vista literario es mucho más fascinante desde mi punto de vista, por la razón siguiente, ¿no? El nombre de la rosa está ambientada, como se sabe, en la Edad Media. El péndulo de Foucault está ambientada en la época en la que fue escrita la novela, en los años 80, 70, 80 del siglo pasado. La isla del día de antes está ambientada en la época del barroco. Era una época que Eco no conocía tan bien como conocía la de la Edad Media, o como conocía la época del mundo del péndulo de Foucault, que era su propia época, y por supuesto el mundo intelectual que se refleja en esa novela, ¿no? En cambio, el mundo intelectual del barroco tuvo que estudiárselo, digamos, no desde el principio, porque sabía bastantes cosas sobre él, pero tuvo que empaparse durante unos años sobre este mundo, sobre la forma de ver el mundo de los autores del siglo XVII, la primera mitad del siglo XVII sobre todo, ¿no? Y lo que se nos presenta en esta novela precisamente es ver el mundo como lo veían los intelectuales de la primera mitad del siglo XVII, ¿no? Y es fascinante cómo lo consigue, ¿no? Y un tour de force, como decía, más fascinante todavía posiblemente, porque casi es un capricho de genialidad, es el hecho de que en la novela, en su edición original, en su versión original en italiano, Umberto Eco decidió no utilizar ninguna palabra, claro que estamos hablando de una novela de 500 o 600 páginas, no utilizar ninguna palabra que no existiera ya, que no fuera utilizada ya en el italiano del año 1600 y pico. Y además del esfuerzo se le pasaron unas cuantas, y en las revisiones previas a la publicación pues tuvo que cambiar algunas palabras que se habían, más modernas, que se le habían colado. Entonces, ya digo, es una construcción de un mundo, ahora que se habla tanto en literatura de esto del world building, la construcción de mundos. Esta posiblemente es la construcción de mundos más maravillosa de la historia de la literatura. Es construir una novela que nos hace pensar como se pensaba en el siglo XVII. No que nos refleja de forma, digamos, cartón piedra el mundo del siglo XVII, sino que intenta hacernos pensar como un intelectual de esa época, de la época del barroco. Ya digo, posiblemente es, después del nombre de la rosa, mi novela favorita de Umberto Eco. En fin, y con esto pues ya vamos a hablar un poco más de la literatura de Umberto Eco, entendida como género, no tanto ya como unas cuantas novelas, sino como género literario en sí mismo, ¿no? Y la pregunta, por supuesto, es si existe algo así como el género eco, ¿no? Por supuesto, las novelas El nombre de la rosa, El péndulo de Foucault, La isla del día de antes, no se limitan a ser novelas históricas. El péndulo de Foucault no es histórica, aunque aparecen episodios históricos dentro de la trama, ¿no? Cuando se habla de la historia de los merovingios y demás, ¿no? No son novelas policíacas, algunas sí, otras no. La isla del día de antes no es una novela policíaca, ¿no?
no son novelas en las que aparecen elementos mágicos o sobrenaturales. Aparecen, pero sobre todo porque hay gente que cree en ellos, no porque el narrador los esté presentando como si fuesen reales, que es lo que suelen hacer otras novelas, ¿no? Entonces, ¿qué es el género eco, ¿no? Bueno, he puesto esta foto que es de la edición que yo leí del Nombre de la Rosa cuando apareció la novela aquí en español, en el año 83-84, aunque no es la que yo tengo, porque yo la leí porque me la prestó un compañero de la universidad, ¿no? Pues, por ejemplo, he seleccionado un poco aleatoriamente algunas novelas que a mí me entusiasmaron, no tanto quizá como El Nombre de la Rosa, pero en su momento pues me causaron una impresión similar. Ahora estoy hablando del Nombre de la Rosa más como lector que como filósofo, que es, digamos, lo que he hecho hasta ahora en el resto de la charla, ¿no? Bueno, pues novela histórica, naturalmente, no es un género que invente Umberto Eco. Existen novelas históricas desde el Renacimiento, posiblemente, ¿no? Novelas ambientadas en una época anterior, ¿no? Pues antes, las novelas que están en la fila de arriba, pues son anteriores al Nombre de la Rosa, ¿no? Y pues ya existían novelas históricas muy importantes, ¿no? Como esta, pues, Claudio, Opus Nigrum de Jules Senard, o por no. Me he puesto Opus Nigrum porque está ambientada en una época más cercana a las novelas históricas de Umberto Eco, ¿no? Pero bueno, también está en sus memorias de Adriani, ¿no? Bomarzo, que también está ambientada en el Renacimiento y es una época relativamente cercana, ¿no? Y luego, posiblemente, al calor del boom por la novela histórica que generó El Nombre de la Rosa, pues surgieron otras obras pues, que también son fascinantes, ¿no? Como Los Pilares de la Tierra, por mencionar algún autora española, el Último Catón, de Matilde Asensi, El Médico, de Noah Gordon, etcétera, etcétera. Pero esas novelas yo creo que no son tan ecoanas como otras, por razones que voy a mencionar después, ¿no? Otras que a lo mejor se acercan un poquito más a esta chispa peculiar que tiene Umberto Eco como narrador, pues serían quizá estas, ¿no? Y ya centrándonos en autores españoles, ¿no? El Club Dumas, que como sabrán quienes lo han leído, pues trata sobre un manuscrito misterioso, ¿no? La Hermandad de la Sábana Santa, que trata sobre misterios religiosos y leyendas que tienen que ver con el cristianismo, etc. La Sombra del Viento, por supuesto, ahora que acaba tristemente de fallecer Ruiz Zafón, porque hablan no de un libro, sino de libros, ¿no? De la biblioteca, de los libros olvidados, que se llama, ¿no? Esta fascinación por la biblioteca, pues es también muy heredera del laberinto de la biblioteca del Nombre de la Rosa, ¿no? Por supuesto. Y luego, por supuesto, está, si nos ponemos a buscar la obra más parecida para el público en general al Nombre de la Rosa, pues quizá la primera que salga a nuestra memoria, no es de autores españoles, sino de todo el mundo, pues es esta, ¿no? El Código Da Vinci. Aunque aquí me he atrevido a poner esta cita del propio Umberto Eco, ¿no? Por una razón muy importante, porque claro, a Umberto Eco también se le señaló el parecido entre el Código Da Vinci y las novelas de Dan Brown y sus propias novelas, ¿no? Bueno, parecido que llega hasta el extremo de que el protagonista de las novelas de Dan Brown se supone que a lo que se dedica profesionalmente es a semiólogo, ¿no? Parece que es casi un remedo del propio Umberto Eco, ¿no? El protagonista de estas obras. Pero Umberto Eco lo veía un poco al revés. Umberto Eco pensaba que era Dan Brown el que es un personaje de sus novelas. Y por una razón muy sencilla, en realidad, y es porque la historia que cuenta el Código Da Vinci, esta supuesta conspiración para ocultar el origen del cristianismo, el mensaje cristiano transmitido a través de María Magdalena, que habría sido la esposa de Jesús de Nazaret y habría dado lugar luego a los merovingios y a los cátaros y
Santo Grial y demás leyendas medievales, ¿no? Bueno, pues esta historia en realidad es la historia que se cuenta en el péndulo de Foucault. El péndulo de Foucault nos habla de unos señores que se están inventando una novela que en realidad va a ser más o menos lo mismo que el Código Da Vinci. Así, el Código Da Vinci fue acusado de plagio por copiar otras historias sobre los cátaros y los merovingios y demás, pero bueno, en realidad, si hay una novela que había contado estas historias antes, en la forma en la que luego la contó Dan Brown, pues fue el péndulo de Foucault, ¿no? Así que todas estas novelas, bueno, digamos, tienen algo del género eco, pero en realidad no lo comparten al 100%, ni yo diría que al 50%, y les falta esa chispa a la que me refería antes, y que posiblemente estaría reflejada en estos tres rasgos que presento aquí, ¿no? Primero, hacer novela histórica no es hacer novelas tipo eco. Las novelas tipo eco tienen una peculiaridad que es independiente de si son históricas o no. Y una es el papel de la erudición, el papel que tiene la erudición en estas novelas. No se trata de erudición en el sentido de que el autor se ha documentado muchísimo para ambientar su narración. Se trata de erudición en el sentido de hacerle decir a la novela cosas desde el punto de vista intelectual. Se trata de presentar un mundo de ideas al lector que no son simplemente el decorado de cartón piedra de la trama, sino que son parte fundamental de la trama. Es decir, que las ideas son parte de la novela y no simplemente, ya digo, un decorado. Esto es algo, digamos, fundamental y que no está tan presente en la mayoría de las obras que he señalado antes. Luego está, por supuesto, el uso muy abundante, mucho más abundante que en la literatura, digamos, de entretenimiento, de la metanarrativa y la intertextualidad, ¿no? La metanarrativa es la narración dentro de la narración, ¿no? El hecho de que en la obra se está hablando de otras obras, esto es algo que se ve muy evidentemente al principio del Nombre de la Rosa, cuando se nos está contando cómo llegó a las manos de Umberto Eco, supuestamente, el texto que él lo encuentra en francés, supuestamente traducido de un original en latín, y él lo traduce a mano en unos cuadernos al italiano, y luego eso se supone que es la novela, ¿no? Bueno, pues este tipo de obra dentro de la obra es parte de lo que quiere decir esto de la metanarrativa, ¿no? Aunque luego, por supuesto, hay otras narraciones dentro de las narraciones, y la intertextualidad, que es otra referencia a otros textos. Y de hecho, si antes he hablado en el primer punto de la importancia que tienen las ideas intelectuales, filosóficas, como parte de la trama y no solo como parte del decorado, pues la intertextualidad es el hecho de que otros textos y no solo otras ideas también forman parte de la trama. Evidentemente, en el caso del Nombre de la Rosa está clarísimo cuál es el ejemplo principal, que es pues, la poética de Aristóteles, ¿no? Pero, en fin, esto, quienes no hayan leído la novela, que lo borren, porque sería un poco un spoiler, ¿no? Y luego, por último, recordad que antes se ha hablado de la suspensión de la incredulidad. Pues en la obra de Umberto Eco hay a su vez una especie de suspensión de la credulidad, que es algo que falta muy notablemente en otras obras, ¿no? En otras novelas de otros autores, ¿no? Y el ejemplo más típico de justo lo contrario sería la obra de Dan Brown, ¿no? Se supone que una obra como el Código Da Vinci, aquí no estoy haciendo ningún análisis personal, estoy repitiendo lo que ha comentado Umberto Eco sobre este tema, ¿no? Una obra como el Código Da Vinci espera que el lector se crea lo que está contando. Es la suspensión de la incredulidad llevada al máximo, ¿no? Y está relatándolo intentando que el lector se piense que en realidad ha habido una conspiración para hacernos ignorar estos datos sobre la historia del cristianismo y patatín y patatán. En cambio, Eco juega
a un doble juego como escritor, como narrador, como novelista, que es el de, por supuesto, jugar a la suspensión de la incredulidad, porque la historia tiene que ser creíble, tiene que ser verosímil. Cuando estás leyéndote la novela, tiene que parecerte que aquello funciona como una realidad que está ocurriendo. Pero, por otro lado, el lector tiene que mantener en su mente, en otro nivel superior, por así decir, una perspectiva irónica, no una perspectiva crédula. Tiene que ser consciente de que todo lo que se le está contando es parte de un juego. Y este ser parte del juego, este ver la historia como parte del juego al que se está refiriendo la aventura, pues es algo que de lo que carecen, no diré yo al 100%, pero al 80 o al 90%, carecen las otras novelas que podríamos incluir en el género eco. Así que yo creo que novelas de este tipo hay muy pocas, ¿no? Bueno, esto hasta cierto punto podemos decir que en realidad lo que está haciendo Umberto Eco aquí es simplemente intentar ejemplificar con una serie de novelas lo que él mismo ha defendido sobre la literatura en otras obras, como pueden ser esta de Obra Abierta, la primera obra del primer libro de Umberto Eco, a principios de los 60, en el que habla del papel del lector en la interpretación del texto, y luego en esta del Lector in Fabula, que es una obra que escribió casi a la vez que El nombre de la rosa. Esta se publicó en el 79, El nombre de la rosa en el 80, en el que habla de la cooperación entre autor y lector. El lector no tiene, su papel no es solo el de recibir lo que le dice el autor pasivamente, como en el típico bestseller, por así decir, ¿no? En la literatura un poco fast food que podemos encontrar en los aeropuertos, sino que el lector tiene que ir construyendo la novela a partir de los elementos que le va dando el autor. Hay aquí una frase que no me resisto a citar, es el pintor Georges Seurat, uno de los impresionistas de finales del 19, decía: yo no pinto mis cuadros en el lienzo, los pinto en la retina del espectador. Pero si tú te acercas al lienzo, lo que ves son nada más que puntitos. Es solo cuando te alejas del lienzo que tu cerebro ha construido a partir de esos puntitos la imagen, el mundo que estás viendo. Bueno, pues la teoría del lector de Umberto Eco es parecida. Es el narrador, al fin y al cabo, lo único que pone es un conjunto de letras, un conjunto de palabras en un texto. Pero el lector tiene que reconstruir un mundo a partir de eso. Y el lector tiene que tener una determinada cultura, un determinado nivel de conocimientos, que puede tener o no tener, o tener más o tener menos, que es lo que le permite construir el mundo. Y diferentes lectores construyen diferentes mundos precisamente porque parten de elementos distintos, porque parten de conocimientos distintos. Esto es lo que Umberto Eco llama el lector modelo. El lector modelo es la idea del lector en la que está pensando el autor. ¿Qué conocimientos, qué cultura, qué capacidad de hacer inferencias está presuponiendo el autor que tiene el lector, ¿no? Y en función de esto, el lector va a construir una novela o va a construir otra. Digamos que la mala literatura o la peor literatura se diferencia de la mejor en que la peor solo puede leerse de una manera y ya está todo hecho, y en cambio la buena literatura le deja al lector construir la novela de muchas maneras distintas, ¿no? Aunque no de todas las maneras, porque ya sabemos que la interpretación tiene límites. En fin, ya la última parte de la presentación es, como decía Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Afortunadamente para ustedes no me quedan más que 4 minutos de charla y hemos perdido antes por motivos técnicos la parte que ahora yo iba a dedicar a hablar de mis propias novelas, así que voy a hablar muy, muy poquito, ¿no? Y simplemente es a modo de anécdota cómo alguien ha intentado imitar este género eco en sus propias obras literarias, ¿no? En fin, esta broma, pues me siento un poco acompañado por el propio Eco. Pues aquí hay una frase que está muy bien, ¿no? En su libro Confesiones de un joven novelista, que aparecía la imagen antes, ¿no? Disfruté leyendo un hermoso libro de Robert Fleisner,
Arrows by Another Name, a Survey and Literary Flora from Shakespeare to Eco. Y bueno, pues le llamó la atención que Shakespeare y Eco aparecieran los dos en el título de un libro, ¿no? Dice, y espero que Shakespeare, dice Humberto Eco, espero que Shakespeare hubiera estado orgulloso de encontrar su nombre asociado al mío. Bueno, pues yo modestamente me gustaría hacer el mismo chiste, ¿no? Y pienso que Eco no se habría sentido muy mal por el hecho de que yo quiera asociar mi nombre al de Humberto Eco, ¿no? En fin, ¿en qué sentido, digamos, yo me siento un émulo de Humberto Eco? Bueno, pues básicamente hay un pequeño paralelismo. Digamos, hay un paralelismo, lo cual quiere decir, lo cual no impide que haya una distancia enorme. Las líneas paralelas pueden estar lejísimos unas de otras, ¿no? Pues en este caso, la línea de Humberto Eco está a una altura muchísimo mayor que la mía, pero no por eso la mía deja de ser más o menos paralela, ¿no? Y es que en ambos casos se trata de un profesor universitario que al llegar a los 40 y muchos, o así, pues decide que lo que tiene que decir a lo mejor lo diría mejor en una novela que en un ensayo, ¿no? Y así surgió empezó a surgir hace unos 10 años, se publicó en el 2013 y en papel en 2015, pues una novela que es muy, creo yo, del género eco, representativa del género eco, en el sentido de que es una historia sobre una leyenda religiosa o sobre una tradición religiosa y artística, pero que da este punto de ironía, al contrario que las de Dan Brown, Asensi, Zafón, etcétera, que exigen un notable grado de credulidad al lector. Pues en esta novela, al contrario, lo que se le exige al lector es que sea consciente de que todo lo que se le está contando es una broma, no es algo que intenta hacerse pasar por verdades históricas, ¿no? Como en la mayoría de las novelas de misterios históricos, ¿no? Esta misma actitud pues dio lugar poco después a mi segunda novela, mucho más gruesa, que además es un poco... bueno, estas son las citas que aparecen al principio de la novela y que, bueno, como un pequeño homenaje a Humberto Eco, pues también aparece aquí una frase en latín. No es que luego haya muchas frases en latín posteriormente, o casi ninguna, ¿no? Esto es un ejemplo. Así es como empieza la novela, Errores de Ángeles. Es una llamada de atención al lector para que sepa cómo tiene que tomarse la obra que está leyendo, ¿no? Que no se tiene que tomar lo que cuenta demasiado en serio. Y bueno, como decía, quizá la obra más del género eco de las que yo he compuesto, en el sentido de que es muy laberíntica, igual que El nombre de la rosa es un laberinto, y las otras novelas también lo son, porque hay ideas que llevan a otras y no se sabe muy bien por dónde vamos a terminar saliendo, pues Errores de Ángeles es un laberinto en su propia construcción, en el sentido de que son 3 novelas entrelazadas que se pueden seguir en órdenes muy diferentes, ¿no? Se puede leer capítulo por capítulo, el 1, el 2, el 3, o primero toda la historia del personaje que se llama Rafael, luego toda la historia del personaje que se llama Reparato, o irla mezclando de cualquier manera, ¿no? Y también tiene que ver con leyendas y misterios religiosos, en este caso sobre el origen del Islam. Regalo de Reyes tiene que ver con la infancia de Jesús, por supuesto, con la historia de los Reyes Magos. Y esta que es la última novela que he publicado, que ha mencionado Francisco al principio, que ya es menos del género eco, porque está más una novelita tipo Isaac Asimov, de ciencia ficción un poco extraña, porque no salen viajes en el tiempo, ni robots, ni casi naves espaciales, ni nada de eso. Pero en fin, ya para terminar, pues como decía Humberto Eco, el mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee, y desde luego los míos están a una altura de no lectura muy por encima del nivel de no lectura que tienen los libros de Humberto Eco. Pero en fin, uno tiene las capacidades que tiene y por supuesto no se pretende comparar con alguien de esa altura. Y en fin, con esto termina la charla.
Les ruego disculpas por la interrupción técnica, que ya nos ha hecho perder ahí 10 minutos, pero ya digo, esto seguro que en una novela de Humberto Eco sería una escena que daría mucho de sí. Así que muchas gracias, Montes gracias a todos.